Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, 29 de abril de 2022. Dios me los bendiga grandemente y buenas noches. Bienvenidos a la transmisión aquí en vivo en Facebook Live en el Ministerio Paola y Panaque, Ministerios Internacional. Así que Dios me los bendiga. Bienvenidos en esta noche. Le damos gracias al Señor que nos ha dado otro día más de vida, otro día más donde podemos estar en su presencia, otro día más donde nos podemos gozar en Él y podemos seguir creciendo en Él. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Ya veo que se están conectando, se conectan rápido, a pesar que está un poquito así el internet, un poquito medio lento. Pero aquí estamos, amén. Así que le doy gracias al Señor que estamos en esta noche conectados. Es bueno regresar nuevamente a estas transmisiones. He estado un poquito ausente estas últimas 2 semanas porque he estado ministrando en otros lugares, ya que los lugares ya ahora se están abriendo. Otros locales, iglesias se están abriendo. Entonces, y seguimos también en las plataformas en línea. Así que, pero aquí estamos nuevamente y seguiremos. Amén. Gloria a Dios. En esta noche voy a ministrar una palabra que he estado meditando mucho durante la semana, y parte de este mensaje lo compartí con mis discípulos en el jueves de mañana, que tenemos jueves de oración e intercesión. Y quisiera compartirlo el día de hoy porque estoy viendo de que nos vienen... estamos nosotros ahorita en la cúspide de algo grande que Dios está haciendo, no solamente en Canadá. Amén, Dios me la bendiga, hermana Marina, pero también en otros lugares, en otros países. Dios está haciendo grandes cosas y está trayendo un despertar en el cuerpo de Cristo. Pero así como también Dios se levanta, el enemigo también se quiere levantar y quiere amedrantar a la iglesia, quiere amedrantar a las personas en general, sean cristianas o no sean cristianas. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Donde hay vida, hay propósito. Donde hay aliento de Dios, hay propósito. Donde hay un corazón que palpita, hay propósito. Y donde ese corazón esté palpitando, entonces viene el enemigo y trata de amedrantar, trata de amenazar, trata de robar, matar y destruir. Pero Dios es un Dios grande, que Él no permite de que sus hijos queden así en las manos del enemigo y que el enemigo los destruya. Porque la palabra del Señor dice, ¿qué dice en Isaías? Ninguna arma forjada, la conocen, siempre la decimos, ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, pueden forjar, pueden alistar la daga, pueden alistar la espada, pueden afilarla, pueden planear todo lo que ellos quieran, pueden, en el momento que la están afilando, usted sabe como cuando uno está cocinando, que uno está afilando los cuchillos para cortar bien la carne y emparejarla bien bonito, y uno ya está imaginándose cómo va a salir esa carne asada, ese churrasco, y uno ya se imagina. Los enemigos, Satanás en el infierno y sus secuaces planifican cuando están afilando sus espadas, sus armas, están pensando cómo es que van a lastimar, y el placer que sienten en lastimar a los hijos de Dios. Pero aunque forjen sus armas, dice la palabra de Dios que no tendrán el fin que ellos desean tener. No prosperarán jamás, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Amén. Entonces, si fueran tan amables, de alguna forma, por interno o externo, en los perfiles, como sea, poder compartir este mensaje, si lo pueden enviar por Messenger a algún amigo que no conoce a Cristo Jesús, algún familiar que necesita esta palabra en esta noche, es necesario que ellos la conozcan y la escuchen. Amén, gloria a Dios, Dios me los bendiga. Bienvenidos a todos los que ahorita se están ingresando. Amén, amén. Estoy viendo aquí Colombia, Venezuela, Chile, Nueva York, bienvenidos. Nicaragua, bienvenidos. Costa Rica, bienvenidos, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, meditando en esta palabra, yo me estaba recordando
algunos momentos en que yo hacía de niña correr a mi mamá. Y yo le estaba conversando esto a mis padres esta semana al meditar en esta palabra. Yo, a veces pues mi mamá me decía que no haga alguna travesura y yo hacía la travesura, ¿no verdad? Entonces, yo creo que todos en algún momento hemos hecho algo en que hemos desobedecido a nuestros padres y lo que yo me acuerdo vívidamente hacer un día es que yo estaba jugando con los zapatos de mi mamá. A mí me gustaba la ropa de mi mamá, me gustaba todos sus vestidos, me gustaban sus zapatos, me gustaban sus pulseras. Y ella me decía que no tocara absolutamente nada. Y un día fui y lo toqué. Y entonces mi mamá me vio y yo me fui corriendo al comedor. Y la mesa era grande, era una mesa grandísima. Y yo me iba al un extremo y mamá estaba en el otro extremo tratando de alcanzarme. Y yo me le corría y me le iba al lugar contrario. Y cuando ella regresaba, yo me iba al lugar contrario de tal forma que ella no me podía coger. Y entonces yo me acuerdo que a mí más adrenalina yo sentía cuando ella me perseguía para corregirme, pero cuando me daba una mirada, esas miradas que solo las madres dan, que uno siente que la sangre desde la cabeza se te va hasta los pies, porque sabes que con esa mirada ella está, ya es seria la cosa. Uno como que le entra cierto temor. Ahora, mis padres siempre han sido estrictos, pero también siempre han sido amorosos. Y yo le doy gracias a Dios que yo he tenido una madre y un padre que a mí me han corregido, porque ellos me han enseñado a mí a amar y honrar. Yo no salí traumada por nada, más bien salí como una hija que sabe honrar como una hija. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque mis padres han sido padres que han corregido y me han amado, han tenido ese balance. Pero llegando al tema, todos nosotros en algún momento aprendemos a tener temor a la corrección. Aprendemos a tener temor de que cuando nosotros hacemos algo equivocado hay alguna consecuencia a eso y tememos la consecuencia, tememos los resultados de eso y muchas veces hasta vergüenza nos puede dar. Yo me acuerdo cuando yo era niña que mi mamá me decía, cuando vamos a una casa a visitar, no pidas absolutamente nada, porque lo primero que yo pedía cuando iba a visitar una casa era un papel y una pluma para escribir y dibujar. Entonces yo le decía a mi mamá, sí mamita, no lo voy a hacer, no voy a pedir absolutamente nada. Pero cuando llegábamos, lo primero que yo hacía era que pedía una pluma y un papel para poder dibujar y para poder escribir. Entonces yo aprendí de que cuando yo hacía esas cosas, mi mamá se enojaba y entonces ella me tenía que corregir. Pero cuando nosotros vemos la creación del hombre y vemos cómo la humanidad ha comenzado, se ha desarrollado, vemos de que el hombre está lleno de temores. Nosotros podemos ver desde el libro de Génesis cuando Dios comienza a crear los cielos, comienza a crear la tierra, comienza a crear el mar. Él, lo primero que hace para el hombre, el primer hombre, no es que primero le da una esposa, ni primero le da cualquier cosa. Lo que primero Dios hace es que le da un terreno para administrar. Entonces Dios, aún antes de crear al hombre, primero le crea un propósito y crea para él un lugar donde él pueda tener la habilidad para gestionar, la habilidad para administrar, la habilidad para dominar lo que está en todo su alcance. Y después que vemos que Dios crea el entorno donde va a funcionar el ser humano, el primer hombre y todos los que vengan después de él y a través de él, vemos de que Dios le comienza a dar vida. ¿Cuántos en esta noche, mamita el volumen por favor, en esta noche vida? Digan por favor vida. Dios le dio vida al hombre, sopló aliento de vida en él. ¿Por qué? Porque el hombre nomás era un muñeco, el hombre nomás era un
una forma de polvo ahí, en la forma que Dios le dio. Pero no podía el mundo y la tierra ser administrados, ser dirigido, ser cuidado por un muñeco de polvo que no tenía vida. Entonces Dios tenía que ahora sí soplar aliento de vida en él, para que ahora el propósito de él también tenga un destino. Alabado sea Dios. Entonces Dios no crea algo en tu entorno, ni te posiciona a ti en ese lugar sin ningún propósito. Sin que usted no nació porque simplemente sus padres se unieron y se amaron. Usted está aquí en la tierra porque Dios decidió de que iba a hacer algo a través de usted. Dios decidió de que Él iba a impactar vidas a través de usted. Él decidió y ya tenía planeado en su mente infinita y eterna de que a través de usted iba a venir varias generaciones que iban a bendecir a otros también. O sea, usted no es un accidente, porque la palabra del Señor dice que Dios pensó en usted y ya pensó en su creación y en su nacimiento desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos en esta noche dicen, yo estuve en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria, gloria, gloria. Yo fui y existí en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros vemos al primer hombre y la primera mujer siendo formados, siendo creados, caminando con Dios, pasando tiempo con Dios, habitando con Dios, hasta que nosotros, ya que sabemos la historia, vemos de que el hombre cayó y desobedeció a Dios, hizo exactamente lo que Dios le dijo que no haga. Y entonces en el capítulo 3 de Génesis, versículo 8 al 10, vemos que el hombre se comienza a esconder de Dios. El hombre ya cambia su actitud, cambia su mente, el temor comienza a entrar en él. Y por eso el mensaje de esta noche se llama el factor miedo. En inglés se dice fear factor. En español es el factor miedo. El factor miedo entró por causa del pecado. El factor miedo y vergüenza entraron desde el momento que Adán y Eva decidieron independizarse de Dios. El momento que ellos dijeron, vamos a nosotros ser como Dios, vamos a tomar de este fruto, entonces de pronto ya su estado adámico, su ADN, que era llena de la esencia y la presencia de Dios, comenzó a cambiar. Y entonces el fruto del enemigo y la cizaña y la mentira de Satanás comenzó a tomar residencia en ellos. Satanás sabía de que él no podía contaminarlos de ninguna forma, al menos que sea a través de la desobediencia. Él sabía que ni siquiera era el fruto que les iba a hacer algún daño, sino que era el acto de desobediencia a Dios que iba a hacerlos a ellos del mismo ADN del enemigo, lleno de mentira y lleno de miedos y vergüenza. Oh, santo. Y entonces nosotros vemos que el hombre, cuando Dios comienza a entrar en el huerto, en una atmósfera celestial, en un lugar que era lleno de la presencia de Dios, Dios entra a este lugar y busca al hombre y lo llama, lo busca, así como Dios a cada uno de nosotros nos ha buscado. Y entonces dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nosotros estamos muy claros de que el pecado, ¿qué es el pecado? Es todo de lo que nos separa de Dios. Y nosotros podemos vivir en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Y no crecí como los otros niños de mi generación, que ellos crecieron en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, pero también crecí en Dios. Muchos de los que estaban conmigo crecieron solo en la iglesia, pero estaban creciendo en el mundo y se estaban desarrollando en el mundo con un pie en la iglesia. Mas yo, para la gloria de Dios, porque fue un milagro que yo siga,
crecía en la iglesia, pero también crecía en Dios. Y aún creciendo en Dios tenía todavía muchos temores. Y el temor muchas veces entra no solamente porque uno haya pecado, sino también muchas veces entra porque otros han pecado contra uno. Cuando alguien lo ha ofendido a uno y entra la ofensa y entra la amargura del dolor de esa ofensa, entonces es un chance para el enemigo poder entrar en nosotros con ese espíritu de temor. Y muchas veces, ¿acaso nadie aquí ha sentido que alguna vez a nosotros nos han ofendido y nos han hecho algo y uno comienza a adoptar vergüenza que no le pertenece? Vergüenza ajena, que no es ni de uno. Uno de pronto siente vergüenza por algo que uno ni siquiera ha hecho. Es el enemigo tratando de someternos a un yugo para separarnos del amor del Padre. Para que cuando Dios entre a ese huerto que usted y yo hemos creado, no creado, sino que hemos desarrollado con la ayuda del Espíritu Santo, nos hemos dispuesto a Él para crear esa atmósfera de Dios en nuestras casas, en nuestra vida personal, en nuestros momentos íntimos con Dios. Y el Señor comienza a llamarnos. Nosotros de pronto nos comenzamos a esconder porque sentimos temor y vergüenza de estar en su presencia. Versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hay una artimaña, una arma muy eficaz del enemigo que tiene que ser expuesta, y esa es el arma del miedo y la vergüenza. El enemigo ha tratado mucho de confundir a los hijos de Dios y aún confundir a aquellos que han escuchado el evangelio y no quieren entregar sus vidas a Cristo porque no saben diferenciar lo que es temer a Dios y lo que es tener miedo a la presencia de Dios. Tener temor de Dios y tener miedo a Dios, temor a Dios, son dos cosas muy distintas que hay que tomar una raya, trazarla y diferenciarla. Yo me acuerdo cuando yo era niña, en uno de los ensayos, en una de las reuniones de jóvenes, un jueves, una joven, ella estaba muy enojada, muy molesta. Y antes de que comenzara el ensayo, porque era parte del coro, ella, de los músicos de jóvenes, ella muy angry, muy enojada, me preguntó y se sentó en el altar y muy enojada me dijo: yo no entiendo por qué tú, respóndeme esto, porque yo ya estaba predicando, yo tenía 14 años. Y me dijo: respóndeme esto, ¿por qué tengo yo que temerle a Dios? ¿Por qué Dios es un Dios que hay que tenerle miedo? Y yo, en mi poca sabiduría, yo le dije a ella y le expliqué la diferencia entre tener miedo a Dios y temer a Dios. El temor de Dios, dice la palabra en Proverbios capítulo 1 versículo 7, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es tener horror, no es estar horrificado, horrified, no es tener terror de quién Él es, no es tener miedo como uno ver una película de horror. Eso no es el temor de Jehová. El temor de Jehová, de acuerdo a Proverbios capítulo 8 versículo 13, es el aborrecer el mal. Proverbios capítulo 9 versículo 1 nos dice de que el temor de Dios es el aborrecer el mal y es el amar a Dios. El temor de Dios realmente es el amar a Dios, el odiar y aborrecer la lengua mentirosa, la lengua que calumnia, las malas obras, el matar al prójimo, el ofender al prójimo, el hacer todas estas cosas que nos separa de Dios. El temer a Jehová es tener honor y reverencia a su presencia. El temer y el tener miedo a la presencia de Dios es algo completamente distinto. Es lo que el hombre sintió por primera vez cuando pecó en el huerto del Edén. Two very separate things, dos cosas muy separadas, muy independientes. En esta noche yo deseo que el temor de Dios sea renovada en mi vida, porque el temor de Dios trae inteligencia de Dios.
dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 9. Gloria a Dios. Proverbios 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La inteligencia no es tanto lo que es el ser un buen estudiante académico, el tener una carrera de renombre, el poder haberse graduado de una universidad muy prestigiosa. Son cosas muy buenas, necesarias, que yo creo que como hijos de Dios, si tenemos las posibilidades, lo debemos de hacer para alcanzar todo lugar, toda industria, todo medio, alcanzarlo para Cristo. Pero la inteligencia más grande es la inteligencia que podemos tener de acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 10, que es la inteligencia, la tecnología de conocer íntricamente al Santísimo Dios. Eso es el temor de Jehová. El temor de Jehová no es el tener miedo porque el Señor se ha presentado aquí en este lugar. El temor de Jehová es el conocerlo como Él es y amar quien Él es. Adán, cuando él tuvo miedo, no era el temor de Dios. Cuando Adán tuvo miedo, era miedo porque él sabía de que estaba descubierto y lleno de vergüenza por lo que él había hecho. El temor, el tener miedo a Dios es consecuencia del pecado que nos trae miedo, nos trae horror y trae vergüenza. Pero entonces nosotros vemos aquí en Adán y en Eva cómo el miedo y la vergüenza tomaron lugar y residencia. El tener miedo a Dios y a su presencia no es bíblico. Nosotros debemos de amar la presencia de Dios. Moisés, cuando él se comunicaba y pasaba tiempo con Jehová Dios, él decía: yo quiero ver tu gloria. Él deseaba la presencia de Dios. Él pasaba 40 días, 40 noches arriba en una montaña teniendo comunión con Dios, obteniendo las leyes de Dios, conociendo la mente de Dios. Él no tenía miedo. Él tenía temor de Dios. Él honraba y reverenciaba a Dios. Él reconocía su soberanía. Él deseaba caminar en los caminos del Altísimo, en la inteligencia del omnipotente Dios. Moisés no tenía el miedo como residencia en su vida, sino que él tenía el temor de Dios. Opuesto a Adán, que tenía miedo a la presencia, porque la vergüenza del pecado nos trae miedo y distancia, y es una de las armas del enemigo que nos impide acercarnos a Dios, porque así es como suena el enemigo cuando el temor ha entrado en nuestras vidas. El enemigo suena de esta forma y parece como que es la voz de uno. El enemigo dice: no te puedes acercar a Dios porque te va a castigar. No te puedes acercar a Dios porque el pecado que has cometido no tiene perdón. No te puedes acercar a Dios porque no eres suficiente para Dios. Lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. ¿Qué van a decir de ti? No van a creer que tú has cambiado. Todas esas son mentiras del enemigo para impedir tu acercamiento a tu Padre Celestial. Mas Jesucristo fue el Hijo de Dios, el Hijo del omnipotente Dios, que cuando el primer Adán no pudo seguir en su atmósfera de santidad que Dios le había dado, viene el segundo Adán, que camina en medio de nosotros, que sufre lo que nosotros hemos sufrido, que viene a ser mejor que el primer Adán, porque el primer Adán fue formado como hombre. Dios no le va a dar un territorio para manejar, ni una esposa a un niño. Entonces, por eso podemos concluir de que Adán fue formado ya como un hombre. Mas Jesús tuvo que pasar todos los desarrollos que usted y yo hemos tenido que atravesar en esta vida. Él primero comenzó como un feto, an embryo, a fetus.
y creció 9 meses en un vientre. Tuvo que pasar por el canal de nacimiento, el canal de una mujer. Tuvo que ser amamantado, tuvo que ser dedicado a Dios en el templo, tuvo que crecer como un niño, tuvo que desarrollarse como un adolescente, tuvo que ser expuesto a las pasiones juveniles, tuvo que trabajar, tuvo que aprender de un hombre. José, como padre aquí en la tierra, fue mejor que el primer Adán. Y así que él padeció todo y vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Jesús nunca pecó. Y porque Él nunca pecó, Él pudo entregarnos su paz y transferirlo en la cruz del Calvario para que nuestro miedo, nuestra vergüenza, nuestro pecado sea transferido sobre Él en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos en esta noche dicen amén? Y pueden decir, bueno, yo no he cometido pecado. No podemos necesariamente cometer pecado, pero podemos estar bajo influencia de doctrinas y conceptos y pensamientos que están fuera de la mente y están en contra y resisten la mente de Dios. Por ejemplo, cuando el temor y el miedo toman residencia, esas son características de un espíritu de orfandad. Un espíritu de orfandad no es un demonio, es una característica de cómo el ser humano es. Porque cada uno de nosotros, dice la Biblia, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y que por herencia tenemos ese estado pecaminoso por Adán que va de generación a diferentes dispensaciones. Entonces, cuando nosotros nacemos en pecado y nacemos en temor, nacemos ya con ese estado de miedo de ciertas cosas, de fracasar, de miedo de cualquier cosa que nosotros podamos tener en la vida. Y entonces crecemos con eso. Y si nosotros vivimos circunstancias en la vida que han causado trauma, más nos sumerge el enemigo en temor. Y cuando el temor y la vergüenza se queda en un lugar y nosotros no se lo entregamos a Dios, no entregamos nuestra vida a Dios, hay dos opciones que una persona con características de un espíritu de orfandad puede obtener. O es rebelión o es religión. Y yo no quiero ninguna de las dos. O es rebelión o es religión. La rebelión la podemos ver en Éxodos, en el pueblo de Israel, cuando Dios demostró su gloria, en donde ellos vieron todas las plagas que les tocó a Egipto, hasta la última que fue la peor, que era la muerte del primogénito. Y no solamente eso, sino que ellos vieron cómo Dios hizo paredes de agua de mar cuando dividió el mar rojo en dos y ellos caminaron en tierra seca, y ellos vieron la mano de Dios y vieron los carros de Faraón caer cuando los perseguía. Cuando llegaron al desierto, a tierra seca, ellos esperaban una tierra donde fluía leche y miel. Ellos no entendieron el proceso de Dios para poder llegar y transicionar de la esclavitud a otro lugar donde iba a haber paz. Entonces ellos se impacientaron y dijeron y se quejaron: aquí nos ha traído Dios, para esto nos sacó de la esclavitud, para nosotros morirnos aquí de hambre y de sed en el desierto. Israel se rebeló en contra de Dios con esa simple queja. Ellos deseaban regresar a la esclavitud, porque dijeron: mejor estábamos en Egipto. Se rebelaron en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no confiaron en la mano de Dios. Ellos no confiaron en el proceso de Dios. Ellos no confiaron en el tiempo de Dios. Ellos pensaban que si no era de la forma como ellos querían, entonces ya no se podía confiar en este Dios que decía ser el gran yo soy. Entonces Israel se comenzó a rebelar. Israel comenzó a levantar ídolos. Israel comenzó a otra vez manifestar en tierra propia y en oro y en materiales todo lo que ellos habían visto en Egipto, y comenzaron a traer de Egipto, comenzaron a traer lo que ellos veían en su nuevo proceso, en el nuevo proceso de Dios, donde Dios quería llevarlos a ellos, era a tierra donde fluía leche y miel. Entonces nosotros vemos de que una persona o un ser con espíritu de orfandad y actitud de orfandad, lo que hace es que
se revela o hace su propia religión. Cuando hace su propia religión, es una persona que comienza a crear sus propios conceptos e ideas. Ahí es cuando nosotros vemos que de pronto sale una persona y dice: Dios me llamó al pastorado, pero Dios no lo llamó para nada. Y simplemente quiere es irse a un lugar para hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, porque nadie los reconoció, y entonces quieren ser reconocidos de alguna forma u otra, y van a otro lugar con ese espíritu de orfandad y crean su propia religión, crean su propia secta, crean sus propias leyes religiosas y prácticas, porque ellos saben que dentro de ellos hay algo de lo que ellos sienten vergüenza y no quiere que nadie lo sepa, no quiere que sea manifiesto. Es ese espíritu de fariseísmo, que ellos se daban su propia reputación de que ellos eran santos porque ayunaban cada cierto tiempo y emblanquecían y empalecían sus rostros y tenían sus vestimentas largas para demostrarle a toda la gente cuando ellos salían al mercado de que ayunaban y que ellos estaban buscando el rostro de Dios y que no había santo como ellos. Y incluso yo estaba leyendo que en esos tiempos, cuando los fariseos iban al mercado a demostrar que ellos ayunaban, ellos pedían dinero para ellos poder colectar ganancias propias por su apariencia de santidad y engañar a la gente pidiendo oración y cobrando por sus oraciones. Esa es la religión. Cuando uno crea conceptos propios, cuando uno crea cosas y conceptos, ideas fuera de lo que es la palabra de Dios. Y entonces este espíritu de religiosidad no nos permite a nosotros avanzar, porque nosotros queremos controlar a Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos últimos días hay personas que se levantan y uno no sabe de dónde viene, no sabe quién es su apóstol, no sabe qué doctrina está cargando, y están comenzando a usar el nombre de Dios en vano. Usan el nombre de Dios en vano y persiguen a los hijos de Dios. Se atreven a hablar y a difamar a los hijos de Dios porque ellos no confían en el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no pueden confiar en otras personas que también están hablando por medio del poder del Espíritu Santo. Una persona con un espíritu religioso cubre su vergüenza con sus buenas obras. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higos para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ellos tenían que cubrirse de alguna forma y tomar alguna forma de santidad, de sentirse de que estaban vestidos cuando esa vestimenta no se igualaba a la vestimenta que Dios les había dado. La religión es una vestimenta falsa. La religión es una vestimenta que trata de imitar lo que es de Dios y usa en vano el nombre de Dios. La religión, amados hermanos, de hoy en día no es el Islam, no es el Evangelio, no es el cristianismo, son religiones, pero la verdadera religión que se ha levantado en los últimos tiempos es la religión de la ciencia que está fuera y desconectada de la Biblia, de la palabra de Dios. La ciencia hoy en día, si usted hace su research, si usted investiga, usted puede ver que la ciencia quiere y está buscando la eternidad del hombre sin Dios. La ciencia está buscando cómo prolongar la vida del ser humano usando la tecnología sin Dios. El ser humano está buscando cómo sanar ciertas enfermedades para los que puedan obtener financieramente esos beneficios y hacerlo sin Dios. La ciencia hoy en día está negando la existencia de Dios y ha tomado la teoría de la evolución como si que fuera una verdad, cuando realmente no tiene ni pie ni cabeza y es falso. La ciencia no es la verdadera ciencia que conocíamos hace años atrás. La ciencia hoy en día no tiene un fundamento y ya no tiene la credibilidad de antes. La ciencia es la nueva religión, buscando cómo vivir independientemente de Dios, buscando vivir una eternidad sin Dios. Cuando Dios dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es
la vida. Jehová dijo de que Él es el Dios, el eterno, y fuera de Él nada podemos hacer. Dios es el Dios omnipotente y el eterno. La ciencia un día, por mucho que quiera ahorita irse a Marte y a la Luna, la Biblia dice que desde allá arriba lo bajará. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Jehová no puede ser burlado. Y esa es la nueva religión de hoy en día. Por eso en todo el mundo está habiendo más ateos que lo que se ha visto antes. ¿Por qué? Porque están buscando tener los beneficios y las promesas que nos da la palabra del Señor sin tener que entregar sus vidas a Dios, sin tener que arrepentirse delante de Dios, tener los beneficios de la vida eterna sin ir por medio de Jesucristo. Por lo tanto, niegan al Señor Jesús. Esa es la religión de hoy en día. ¿Por qué? Porque viene de la raíz del espíritu de orfandad que quiere en todo momento resistir el amor del Padre. Pero en esta noche les digo de que nosotros no somos llamados para caminar en temor. Por eso hoy en día yo le estaba diciendo a mis discípulos, tenemos que desechar y tenemos que romper y tenemos que renunciar todo espíritu de temor que quiera tomar residencia en nuestras vidas. El diablo ha querido atemorizarnos atacando nuestras finanzas. El diablo, ¿por qué usted cree que el diablo ataca tanto a las iglesias y a los pastores? ¿Por qué ustedes creen que en estos últimos 2 años han predicado tanto el no querer atender a las iglesias, a la asamblea de Dios? ¿Por qué usted cree que el enemigo ha peleado ese terreno tanto y ha hecho que personas el día de hoy no atiendan nunca más a un lugar, a una asamblea de Dios y se conecten con el pueblo de Dios? Porque la palabra del Señor dice que donde hay 1 o 2 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y el diablo quiere distanciarnos como de lugar de la presencia de Dios y quiere como de lugar pelear lo que es la asamblea y romper la unidad entre hermanos. ¿Por qué usted cree que el diablo ha atacado tanto la doctrina de lo que es no la doctrina, sino lo que es la enseñanza de las ofrendas, que es bíblico, los diezmos, que es bíblico? ¿Por qué? Porque el diablo quiere atacar sus finanzas, porque el diablo quiere tenerlo pobre, porque el diablo quiere que el reino de Dios no se financie, el diablo quiere que no se levanten lugares de evangelismo, el diablo quiere que no se levanten lugares donde uno pueda ir y alcanzar a los enfermos, el diablo quiere romper todo ministerio que necesite finanzas para comenzar y ir por todo el mundo a predicar el evangelio. El diablo no quiere que se levanten lugares en la comunidad para asistir y servir, entonces ataca nuestras finanzas. Por eso, en estos 2 años en la pandemia, usted ha visto que hay 2 cosas que se ha atacado fuertemente: las finanzas, y se ha atacado fuertemente la validez y la necesidad de asamblea del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere mantener huérfanos y ha metido temor en el pueblo de Dios. Ha insertado miedo en el pueblo de Dios. Pero en esta noche les digo de que todo temor tenemos que desplazarlo. Todo temor tenemos que romper su plataforma en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos conceptos errados, entra el temor. Se nos hace borrosa la visión. De pronto la voz de Dios ya no es tan clara y entra el temor. El enemigo tiene miedo a todo cristiano que es testigo del poder de Dios y declara el poder de Dios. Entonces él siempre va a atacar el ministerio de la reconciliación en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. En este jueves yo le decía a mis discípulos, tenemos que desmantelar el espíritu de temor para poder testificar de Cristo. El diablo tiene callado a muchos cristianos, muchos creyentes, muchos testigos del poder de Dios porque tienen temor del rechazo, tienen temor de alguna reacción contraria, tienen temor poner manos sobre los enfermos y que no se recuperen, tienen temor de ser testigos de Dios. Y entonces en esta noche yo les quiero decir lo que la palabra del Señor dice. Primeramente el Señor, cuando Adán confesó su temor y su vergüenza, el Señor lo primero que hizo es que lo cubrió. El Señor cubrió al hombre.
El Señor Padre mató un animal ahí en el huerto para cubrirlos y vestirlos. Segundo, el Padre envió a su único Hijo para que toda vergüenza que nosotros tengamos y todo temor, sea porque hemos pecado o porque hayan pecado contra nosotros, fue puesto sobre la cruz, fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y para nosotros poder disfrutar del amor del Padre, Jesús se hizo huérfano en la cruz. Hubo un momento que Jesús dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento que por primera vez Jesús sintió la orfandad de ti, de mí, de muchas generaciones, para que usted y yo nunca más volvamos a sentir temor a la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que temer la presencia de Dios. Nosotros tenemos que amar la presencia de Dios. Tenemos que reverenciar la presencia del Padre. Que cuando Él entra a nuestra casa y entra a nuestro hogar, nosotros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser reacciona en reverencia, en maravilla, en agradecimiento de que un ser tan supremo, tan soberano y eterno venga y habite en medio de nosotros. Rabashi Habai. Aleluya, gloria a Dios. Esa es el amor y la voluntad del Padre, que mandó a su Hijo para que Él arranque de nosotros esa orfandad y nosotros podamos tener nuevamente paz con nuestro Padre Celestial. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice: Dios, ven y pongámonos a cuenta. Dios, el mismo Padre, nos está llamando a su presencia para ponernos a cuenta, para reconciliar nuestras cuentas con Él y ponernos en buena posición con Él. Si en algo estamos cortos, si en algo hemos fallado, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, que al ponernos a cuenta con Él, todo lo que esté manchado, todo lo que esté desordenado, lo pone en orden. Lo que era antes manchado, Él lo hace blanco como la nieve. Dice que si el pecado es tan rojo como el carmesí, entonces será blanco como la lana. Isaías primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que nosotros no debemos de tener temor, porque donde hay amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor viene porque nosotros sabemos que hay un castigo y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si usted hasta el sol y la luna el sol del día de hoy y la luna de esta noche, usted ha sentido de que no es merecedor de la presencia de Dios, de que usted no puede acercarse a Él, que necesita a un pastor o necesita a alguien para ser un mediador y acercarse a su Padre, en esta noche le digo que eso es una mentira del diablo. Usted, el único mediador que necesita es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ahorita está sentado a la diestra del Padre y la cual su sangre sigue corriendo y sigue hablando a su favor y por usted. Usted puede acercarse al Padre Celestial porque el Padre lo ama. El Padre lo ama, el Padre ama a sus hijos, el Padre te ama, el Padre, el Dios eterno, el Altísimo te ama y desea que tú llegues a su presencia. Isaías capítulo 41 versículo 13 dice: yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: yo soy tu ayudador. Jehová tu Dios es tu Padre y Él te ama y Él es tu ayudador. Josué capítulo 1 versículo 9 lo conocemos, que el Señor dice: esfuérzate y sed valiente porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. Deuteronomios capítulo 31 versículo 6 dice: esfuérzate y ve adelante que yo voy delante de ti. Yo soy tu ayudador, yo estoy contigo. Salmos 34, versículo 4 dice: clamé a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores Jehová me libró. En esta noche, de todo temor, Jehová libra tu vida. De todo miedo, Jehová libra tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 6 al 7 nos dice: no tengas ansiedad de nada,
sino que en oración y súplica haz tu petición con agradecimiento, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu alma. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, su paz guarda, protege, es un escudo que protege nuestras almas de todo dardo y mentira del enemigo. El enemigo te ha dicho que no puedes poner manos para orar por los enfermos. Fuera, espíritu de temor. Esa es una mentira del diablo, porque el Señor Jesús nos comisionó y nos ordenó que nosotros debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Él nos dijo que toda autoridad fue dada a Él en los cielos y en la tierra, poder y autoridad, y que nosotros como coherederos podemos funcionar bajo la autoridad de Él y hacer las obras que Él hizo, y aún mayores. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para temer, sino que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por lo cual nosotros clamamos. ¿Qué clamamos? Abba, Padre. Padre querido, Padre amado, quien me ama, Padre amado, alabado sea el nombre de Dios. Salmos, el salmista David en Salmo 56, versículo 3, él dijo que yo pongo toda mi confianza en Dios. ¿Qué me puede hacer el hombre? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, pongo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. En esta noche, todo temor que se esté escondiendo detrás de una mentira, el diablo se esconde detrás de una mentira. Muchas veces, mire, yo le estaba conversando esto y comentando de que el Señor, cuando nos dio los 10 mandamientos, al menos cuando yo era niña, me lo enseñaron de forma que no puedes hacer esto porque entonces el Señor te va a castigar. Y en parte no, porque el Padre no nos dio los 10 mandamientos para decirnos, si no haces esto, haz esto, y si no lo haces, voy a estar mirándote para ver cuándo caigas, para ahí cortarte. Esa es la clase de Padre que hemos presentado por años. Pero cuando el Señor, el Padre, se revela a tu vida, te da una nueva revelación de su amor, comienzas a ver que los 10 mandamientos no son una mina de explosión, que si el momento que pisas mal explota, te mueres. No, más bien los mandamientos son una advertencia y bendición para cuidarte de que seas engañado por el enemigo y darte larga vida sobre la tierra. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no tendrás otros dioses, el Señor no nos está diciendo solamente, no tengas otros dioses o te castigo. No, el Señor lo que está diciendo es, no tengas otros dioses. ¿Por qué? Porque vemos a través de la historia, en la Biblia, en los libros de los reyes, en las crónicas, en los libros de Chronicles, vemos nosotros de que cuando Israel se postraba ante dioses ajenos, entraban actividades demoníacas, entraba lo que eran los ídolos de Baal, entraban sacrificios humanos, orgías, entraban sacrificios de niños, y todo eso trae maldición a la tierra y trae maldición de generación en generación. Dios no nos estaba diciendo que Él estaba esperando que nosotros cayéramos en no cumplir con algún mandamiento y ¡pum!, castigarnos. No, el Señor lo que estaba diciendo es, yo no quiero que nada te pase, yo quiero protegerte, quiero que tengas una vida excelente, una vida próspera, una vida lejos de lo que el infierno te está ofreciendo. Por lo tanto, no te postres a ningún otro ídolo, o si no, le abres puertas y canales al mundo espiritual y a las puertas del infierno. Qué diferente, qué diferencia. Yo veo el amor del Padre ahí, y debemos de reconocer de que Dios ama a sus hijos. No hay pecado más grande que el amor de Dios. No hay acción
que Dios no pueda perdonar. El hombre le es difícil perdonar, pero Dios es grande en misericordia. Dice que su amor es eterno, significa que no tiene fin. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, hagas lo que tú hagas, en la mañana Dios ofrece misericordias nuevamente para que por medio de la gracia tú puedas comenzar de nuevo y te levantes de donde te caíste para que no vuelvas a caer otra vez. Alabado sea el nombre de Dios. Para disfrutar del amor del Padre, debemos nosotros de estar en una posición en que ya no queremos mirar hacia atrás, hacia el pasado. Lo que pasó, ya pasó. Lo que nos hicieron, lo hicieron. Pero el día de hoy yo perdono. El día de hoy yo camino hacia adelante. El día de hoy yo ya no camino en el rechazo que sufrí de niño o de niña. Yo ya no sufro el rechazo de la iglesia o de alguna religión, o el rechazo de algún familiar, o el rechazo de algún matrimonio, o el fracaso de algún matrimonio, o el fracaso de algo en la vida. Yo ya no vuelvo a sufrir el abandono de alguna pareja o el abandono de algún hijo. En este día yo vengo al Padre y le digo: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí te entrego mi vida. Yo estaba viendo la vida y con esto termino, la vida de un cantante muy famoso en los 90 que se llama Kurt Cobain. Y él cuando usted ve sus entrevistas, es una cara linda. Yo lo veo como un muchacho muy simpático, pero la mirada vacía. Y cuando él hablaba, él decía que Dios no existía. Y él tenía tanta pasión para la música, pero no tenía propósito. Y él decía que él no sentía propósito, no veía por qué tenía que seguir viviendo. Él lo decía en las entrevistas. Yo no sé cómo la gente se sorprendió de que él se mató. Y él se mató. Joven, dejó una niña y a su esposa. ¿Por qué? Porque él nunca quiso aceptar el amor del Padre. Y se llenó de amargura y estaba con ese espíritu de orfandad y con el temor de lo que iba a venir el próximo día. Nosotros vivimos en el amor eterno de Dios. Y en esta noche yo quiero invitar a cualquier amigo, amiga, que tú no has experimentado el amor del Padre. Y el diablo, el enemigo, esa voz que suena como tu voz, pero no eres tú, te dice: no me puedo acercar a Dios porque no me merezco, soy muy inmundo. He hecho muchas cosas. En esta noche yo te digo que sí te puedes acercar a Dios porque Cristo es el camino para hacerlo. Y en esta noche yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y aquellos hermanos en esta noche que ustedes han conocido a Dios, conocen a Dios, pero hay temor dentro de ustedes, quiero que hagan esta oración conmigo también. Señor Jesús, yo vengo hoy a ti aceptándote como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Hoy yo perdono a los que han pecado contra mí también. Y recibo tu perdón en esta noche. Te reconozco como mi Salvador, quien quita de mí todo pecado y quien resucitó al tercer día a darme vida. Ven a mi vida hoy, a mi corazón. Te recibo hoy, Jesús, y recibo a tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hijo e hija soy tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor y Padre Celestial, por todos aquellos en esta noche que te han recibido, Señor Jesús, en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra nunca, nunca vuelva vacía, sino que sea, Señor, dando su crecimiento en su debido tiempo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta noche, yo quiero que ustedes hagan esta oración conmigo. Si han sentido temor, sienten temor en
ser testigos de Dios, sienten temor en cometer errores en la vida, sienten temor de emprender cosas nuevas. Hay proyectos que Dios les ha dado y han sentido ese temor de que tengo miedo y no me lanzo por fe hasta que Dios me hable por medio de un profeta. Amados hermanos, a veces hay que lanzarse por fe. El fe es lanzarse porque Dios lo ha dicho, mas no porque usted tiene que verlo. Usted a veces tiene que pisar primero antes de verlo. Moisés nunca vio la tierra prometida, pero lideró a Israel fuera de la esclavitud. Hay veces que uno tiene que lanzarse para poder ver la gloria de Dios. Y en esta noche quiero que haga esta oración conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo ante ti y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, en esta noche yo rompo la atadura del espíritu de temor en mi vida. En el nombre de Jesús me desligo y desmanto todo espíritu de temor que quiera tomar residencia en mí. En esta noche resucita en mí los sueños que tú has tenido, los sueños que me has dado, Señor, los proyectos que has puesto en mi corazón, el llamado que tú me has dado, el propósito nuevamente resucita el día de hoy. Le digo no a la voz del enemigo, le digo no a la voz del temor y le digo sí a Dios en este día, porque todo lo que tú has puesto en mis manos, tu palabra dice que será próspero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que en esta noche yo quiero saludar a todos mis hermanos que están con nosotros. Hermana Gabriela Sosa, Dios me la bendiga. Madora Peña, Dios me la bendiga. Karis Shamin from Pakistan, God bless you, dear brother. I'm going to have to do this in English so that you can understand it. Amen. Thank you for being with us. Hermana Catherine Morán, Dios me la bendiga. Catherine, amados hermanos, creo que está escrito ahí en los comentarios, dice, ella pidió oración hace unos meses atrás porque le habían diagnosticado un tumor cancerígeno y acaba de testificar de que el Señor la sanó, el temor desapareció. Gracias a Dios por las oraciones. Gracias, prima Paola. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. ¿Cuántos en esta noche dan gloria a Dios? Porque Dios sana, porque Dios es un Dios real, porque Dios tiene propósito contigo, Catherine. Catherine, estás comprometida delante de Dios a vivir como nunca antes has vivido, a entregar tu vida a Dios como nunca antes lo has hecho. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche oremos por Catherine y su familia. Bendecimos tu vida, Catherine. Que el propósito de Dios se cumpla en ti, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche pedimos ángeles a tu favor, pedimos ángeles a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio. En esta noche todo cáncer, toda asignación del enemigo que no vuelva a regresar en el nombre poderoso de Jesús, lo prohibimos por la sangre del Cordero de Dios, y que se cumpla el propósito de Dios en ti. Dios nos da vida para vivir para Él primeramente. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a hermana María Elena Betancourt, Lisa Christine, Ivonne, mi mamita Ivonne, mi padre Luis, hermano Pidio Araya, bendiciones. Juana Luisa Castillo, Dios me la bendiga. Madeline Penélope Guzmán, bendiciones. José Sánchez desde Venezuela, bendiciones. José Bartolo Dicado, Dios me lo bendiga, amado. Hermano José Martín, bendiciones. Brenda Romero, Dios me la bendiga. Marlene Romero, bendiciones, amada. Hermano Arnoldo Reyes de Chile, Dios me lo bendiga. Sandra Erazo, bendiciones, amada hermana. Pablo Cintia Cortés, Dios me los bendiga, amados. Marina López Castillo, Laura Beatriz desde Ecuador, bendiciones. Marta Galindo, Dios me la bendiga. Yulitza López, Dios me la bendiga, amada hermana. El Señor la bautizó a ella con lenguas en línea. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ernesto Sosa desde Quito, Ecuador, bendiciones, amado. Olmedo Álama, Dios me lo bendiga. Sabina Gamboa López, hermana Fabiola Correa, Dios me las bendiga, amadas. Hermano Diego Arce, Dios me lo bendiga. Azucena Calero desde Nicaragua, un fuerte abrazo, amada. Miriam Padilla, Mauricio Torres, Dios me lo bendiga. Melvin
Carcel, Dios me lo bendiga. Ramón Medina y Sonia Muñoz. Miriam Zamora, Dios me la bendiga. Amada hermana, Dios me los bendiga a todos. Padre, Señor, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos que se han podido conectar. Espíritu de Dios, llena a cada uno de sus vidas en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, echo fuera todo espíritu de temor, toda vergüenza, Señor, porque tu palabra dice que tú nos haces blancos como la nieve y nos haces blancos como la lana, que ya el pasado ya pasó. Isaías dice, no traigas a memoria el pasado, no lo traigas al presente, dice el Señor. Oh, Ramanda, Rabashokaya, Rabasiti, Manda. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada padre, cada hijo, cada madre, Señor amado, nietos, familias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu santo nombre, exalta tu santo nombre, Señor amado. Tú has llamado a cada uno de ellos con propósito, con esperanza. Oh, Carramaya, a partir de esta noche, toda mentira del enemigo que les ha querido decir que no hay propósito, que ya no se puede hacer más, que ya no pueden avanzar, ahora, a partir de hoy, se abre la puerta para ti. En el nombre poderoso de Jesús, fuera con todo estancamiento, todo demonio y asignación del infierno que quiera estancar tu vida para que sea próspera y bendita y puedas bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial, porque nos amas, nos amas, nos amas, bendito Dios. Diga en esta noche, mi Abba Padre me ama y yo le amo. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los guarde. Estoy gozosa porque Dios ha sanado a mi prima. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, porque Dios sana. Dios todavía sana. ¿Cuántos creen que Dios todavía sana en esta noche? ¿Cuántos saben que Dios todavía sana en esta noche? En esta noche todo enfermo. Dios le bendiga, hermano Julio Conde, de brasilero. Dios me lo bendiga. En esta noche todo enfermo, toda enfermedad sea retrocediendo en el nombre de Jesús. No tienes ni arte ni parte en la vida de mis hermanos. En esta hora pongan sus manos en el lugar afectado y comience a recibir la sanidad de Dios. Comience a recibir la mano sanadora de Dios como un ungüento, como un alivio. Todo dolor, sal en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda artritis, sal en el nombre de Jesús. Todo hueso, póngase en su lugar in the name of Jesus. Todo cáncer, retrocede y suelta ese cuerpo. No vuelvas a regresar. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, todo temor de que una enfermedad pueda regresar, sal ahora en el nombre de Jesús. Eche fuera ese temor, amada hermana, amado hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, Dios les guarde y nos vemos, Dios mediante, en la próxima transmisión. Quiero, antes de irnos, solamente recordarles de que en estos últimos meses he estado presente en la plataforma Pasión por el Ministerio de los Estados Unidos, así que ahí también estoy predicando durante el día, que ustedes también puedan conectarse y unirse a estas ministraciones para que sigan recibiendo palabra de Dios. Y manténganos en oración mañana, porque mañana saldremos aquí en Toronto a evangelizar y a predicar. También el domingo estaré predicando aquí en Toronto en la iglesia donde me congrego local, Iglesia El Remanente Fiel, aquí en Toronto, Canadá. Así que se pueden conectar, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Voy a estar poniendo esa prédica también en YouTube, así que para que lo puedan ver, aprender, estudiar y compartir. Dios me los bendiga, Dios les guarde, los amo y les envío un fuerte abrazo en el Señor. Gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Los amamos y los apreciamos. Dios me los bendiga.